Bueno, en este módulo entonces vamos a trabajar aspectos vinculados a la adolescencia y la familia. ¿Por qué, por qué la importancia de este tema? Bueno, es de importancia porque si nosotros hemos dicho que el proceso adolescente es un proceso que claramente se evidencia como una crisis psicosocial, las crisis psicosociales se transmiten en el contexto de la vida social y la institución más cercana e intermediaria entre nuestras existencias individuales y la vida colectiva es justamente las organizaciones familiares de distinto tipo, con los distintos modelos de familia que puedan existir y más en la actualidad con la diversidad de modelos de familia, ¿sí? Pero más allá de esa diversidad de modelos de familia, sigue siendo la familia como un núcleo, un agrupamiento que conforma un espacio intermedio entre nuestra experiencia más singular y la experiencia de la vida colectiva, y es como una institución que está ahí a mitad de camino, como quien dice, y que es parte de una vida colectiva más amplia, pero es la parte en la cual nosotros nos vamos a constituir como sujetos. Ustedes tienen un texto de un autor argentino que se llama Octavio Fernández Muján, que es un texto que ya tiene muchos años y que en algún punto tiene una perspectiva psicoanalítica del fenómeno, eh, y es interesante en muchos de sus planteos, apunta a cuestiones que son como más bien estructurales del dinamismo que entra en juego en la etapa de la adolescencia, y sobre todo va a plantear que la adolescencia es también una etapa que no solamente es crítica para el adolescente, sino que también obviamente que lo que va a poner en crisis es a todo el sistema familiar. En algún punto es importante tener una visión sistémica de los fenómenos, y cuando nosotros decimos sistémica queremos decir que en un sistema los sistemas son un todo, que son algo más complejo que cada una de las partes, es más que una simple suma de las partes. Cuando nosotros pensamos las realidades de maneras más sistémicas, se nos hace más sencillo entender cómo los cambios en uno de los miembros es también un cambio para todo un sistema familiar. Cuando nosotros decíamos que los adolescentes hacen un trabajo por la pérdida de los padres de la infancia, para los padres es también un trabajo psíquico bastante intenso el perder a los hijos, a los hijos niños, como quien dice, es decir, la emergencia de la adolescencia es algo que va a transformar también todo un núcleo familiar. Y también es en parte hacer evidente o poner en evidencia cambios o transformaciones ligados a lo que cada uno de los adultos de ese grupo familiar también está viviendo. La muerte de los niños y la emergencia de la adultez de los hijos es también una confrontación con el proceso de envejecimiento en el cual todos y cada uno de nosotros está está siendo parte, y entonces el hecho de también el crecimiento de los hijos se va transformando como en una evidencia de ese proceso que también transmitan las personas en la vida adulta, ¿sí? Bueno, yo les decía que tienen un texto muy lindo de Octavio Fernández Muján, en el que habla sobre la relación entre adolescencia y familia, y ahí en ese texto ya tienen la ventaja de que muchos de los conceptos centrales hasta están subrayados. Y bueno, y acá habla de qué es lo que provee la familia. Familias proveen identidad, proveen estabilidad, proveen satisfacción, ¿sí? Y todos esos aspectos también van a ser perturbados seriamente cuando llegue la adolescencia de uno de sus miembros, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a tomar esta parte, ¿sí? Vamos a releer algunos de estos puntitos y los vamos a desarrollar, pero se recalco esto porque para el adolescente como para la familia el fenómeno adolescente es el emergente, les pertenece como propia e impulsa a todos a un cambio que se da en la manera en que el grupo y cada uno vuelve a ubicarse ante la vida y la sociedad. Una familia que trata la adolescencia del hijo adolescente como un hecho extraño a su seno empuja al hijo a que sobrevalore los otros contextos que determinan la adolescencia, contexto biológico o lo social.
Tenemos que estar convencidos de que el adolescente es como una explosión liberadora para todos. Es un nuevo elemento transformador para la persona, pero también para la familia, para la sociedad, a través de su generación. Bueno, ven lo poquito que voy leyendo, pero en algún punto se reafirma esta idea de pensarlo en términos sistémicos, es decir, este cambio en un miembro en realidad va a ser un cambio para todos. Y acá ya aparece un componente importante, que es en qué medida las familias van a tener más o menos recursos para poder tolerar y para poder trabajar los cambios y las transformaciones que este fenómeno, que es la adolescencia de un hijo, va a traer para todo el conjunto familiar. Uno siempre tiene que pensar que las familias son como estructuras que tienen su forma, pero que a su vez necesitan de una flexibilidad para que se puedan ir produciendo los fenómenos de transformaciones, ¿sí? En las familias, yo diría que para tener una visión de lo que entra en juego en una familia, yo pondría en claro que hay como dos tendencias o como dos fuerzas que están siempre como en juego o que están siempre como en tensión. Hay fuerzas que tienen que ver como con la unidad, con la idea de la unidad, ¿sí? Con la cuestión como de cierta pertenencia a una misma identidad grupal, a una cuestión como más colectiva, pero también, así como hay fuerzas de unidad, hay fuerzas que tienen que ver con la separación, con la individuación, diría yo también, es decir, con todo lo que en vez de ser lo que tienda a cuestiones de como de regularidad, es decir, fuerzas. La familia es como una bandita elástica, digo yo. Ustedes saben lo que es una bandita elástica. Una bandita elástica es eso que usamos justamente porque tiene cierta tensión, pero al mismo tiempo no te destruye lo que te está sujetando. Es decir, tienen que haber fuerzas que tienen que ver justamente como con cierta sujeción, como con cierta capacidad para aglutinar a los elementos, como para sostener los elementos, como para agrupar los elementos, como para que haya una fuerza de unión, pero al mismo tiempo es al interior de las familias en donde cada uno de nosotros nos hemos constituido como sujetos y como individuos diferentes de los otros. Entonces, así como hay fuerzas que tienen que ver con la cohesión, con la unión, un poco la metáfora de la unión que hace la fuerza, entonces muchos palitos juntos son mucho más difíciles de romper o son mucho más difíciles de desarticular que palitos sueltos. Entonces, la familia como grupo tienen como fuerzas que tienen que ver con la cohesión, con la unidad, con la unión, con algún grado de organización estructural, ¿sí? Pero por otro lado, también es al interior de las familias en donde se van produciendo los procesos de individuación, y la individuación en algún punto, más que el componente de la unión, es lo que prima es el componente de la separación, el componente de la discriminación, el componente de la diferenciación, ¿sí? Entonces, eso está presente en el desarrollo a lo largo de toda la vida. Hay momentos en la vida familiar en donde nosotros vemos que de repente la unidad que se da entre los distintos miembros. Piensen ustedes en los momentos, por ejemplo, de la llegada del primer hijo, las cuestiones como bien simbióticas que acontecen entre madre e hijo, padres e hijo, el núcleo familiar. Es decir, es como que hay momentos que tienen fuerzas de unidad como más intensas, que también por supuesto aparecen muchas veces en momentos críticos de la vida familiar, en donde las dificultades externas que afronta a un grupo familiar puede llevar a que se intensifiquen las fuerzas que tienen que ver con la unidad ante las amenazas externas. Y por otro lado, hay momentos en donde en la vida familiar tal vez predominen más los movimientos de individuación y de separación. ¿Qué tienen como característica en general la adolescencia? Y bueno, la adolescencia en general es un momento que es complejo porque efectivamente se está produciendo con intensidad movimientos de individuación de los miembros más jóvenes y por lo tanto movimientos de separación, movimientos como de disrupción, ¿sí? Si en la niñez es como una cosa muchas veces mucho más amorosa, es decir, hoy te quiero, te necesito. En la adolescencia es muy complicado porque los adolescentes están luchando por su independencia, ¿sí? Y entonces no solamente están luchando por su independencia, sino que muchas veces es como que la expresión es más bien no te necesito. Se empieza a poner en tensión
justamente una de las necesidades más profundas de la condición humana prototípica de la vida adulta, que es la necesidad de sentirnos necesitados por los otros. Necesidad que se ve sumamente cubierta justamente cuando los otros son niños, cuando los otros son pequeños, cuando los otros son indefensos, cuando los otros necesitan de cuidados, pero que en el momento justamente de la adolescencia, cuando se viene como un momento de distanciamiento y a esa necesidad de sentirte necesitado por el otro, uno empieza a ver que empieza a producirse como un cambio, una transformación. Esto quiere decir que para toda la familia sea una crisis, sea una cosa insuperable, no, esto quiere decir que son procesos intensos que se van viviendo al interior de la familia y que en algún punto nos van a dar la pauta de qué recursos hay en una organización familiar, qué recursos hay justamente para poder elaborar estas circunstancias y poder también enriquecerse de las mismas, ¿sí? Porque una posibilidad también es el enriquecimiento de la vida familiar a partir justamente de la adolescencia y el crecimiento de sus miembros, ¿sí? No tenemos que pensarlo solamente en términos como de hacer una sinonimia de crisis con algo catastrófico. Al contrario, tenemos que poder pensar que siempre las crisis son momentos también de oportunidad para reconfiguraciones en las vidas familiares, ¿sí? Ahora bien, no todas las familias tienen ni los mismos recursos ni las mismas cualidades. Yo siempre me acuerdo de un texto que una vez supe leer que decía: nosotros no tenemos que pensar que la madurez de una organización, ¿no?, de una institución, tenga que ver con que no haya conflictos. Al contrario, la madurez de una organización, como puede ser una organización familiar, está dada por la capacidad, por los recursos que tienen para elaborar los conflictos, no por su ausencia. Si hubiese ausencia de conflictos, nosotros incluso hasta tendríamos que sospechar qué está pasando aquí, que no hay ningún tipo de conflictividad. Es decir, al contrario, es decir, la condición humana es una condición siempre conflictiva y la fuerza de las instituciones familiares no está tanto en la inexistencia de conflictos, sino en capacidades para que esos conflictos se vayan elaborando, para que esos conflictos se vayan resolviendo. Y en alguna medida justamente tiene que ver con esa dosis como de equilibrio entre fuerzas que tengan que ver con la identidad y la consolidación de una identidad grupal, y al mismo tiempo con fuerzas que tengan que ver con los procesos de separación y de individuación de los miembros. Siempre son procesos que tienen un componente ambivalente. Por ejemplo, para una persona adulta, el crecimiento de los hijos racionalmente puede estar muy ligado a la satisfacción por justamente, qué sé yo, alcanzar ideales que hacen a la identidad del grupo familiar. Oh, mi hijo se está independizando, es cada vez más autónomo, se va a ir a vivir solo. Entonces puede ser que en términos racionales tenga una gran alegría un padre de un hijo que está tomando ya vida, cada vez vuelo más propio. Y al mismo tiempo puede estar la contradicción entre la racionalización que uno hace de esa experiencia y el dolor intenso de que un hijo tal vez se vaya de la casa para vivir solo. Entonces es una alegría mezclada con una emoción quizás dolorosa, quizás angustiante. Piensen ustedes, por ahí muchos padres cuando tienen que confrontar con decisión de los hijos de ir a vivir al extranjero para hacer sus propios proyectos de vida en otros lugares. Entonces hay una contradicción a veces entre lo que puede ser la alegría de ver un hijo que va desarrollando sus propios proyectos y sus propios caminos y va alcanzando sus metas, pero el dolor que significa que los objetos de nuestro amor se alejen. Por supuesto que nosotros en ese punto después vamos a aprender a diferenciar que el amor de los padres a los hijos es distinto que el amor de los hijos hacia los padres. Y justamente en la vida de transición de la adolescencia a la vida adulta, la tarea psíquica para lograr el proceso de individuación implica muchas veces procesos desilusionantes con respecto a las figuras paternas, porque poder realizar un proyecto de vida personal en algún punto también puede entrar en colisión con proyectos grupales de esa familia o con apetencias de alguno de los miembros de esa familia, y la adultez plena en algún punto implica un compromiso con un proyecto vital, aun cuando dicho compromiso de repente pueda estar
angustiando o desilusionando a los adultos de una organización familiar, ¿sí? Ustedes en el texto, ahí también aparece una idea que es el giro hacia la concordancia, ¿sí? El giro hacia la concordancia, como otro de los conceptos importantes que aparece en ese autor. ¿Qué es eso del giro a la concordancia? Hace referencia, básicamente, a que como el proceso de adolescencia, en definitiva, es una transición de la vida infantil a la vida adulta. Nosotros podríamos pensar que nosotros a lo largo de nuestra historia infantil, en general con el mundo adulto, entonces la relación entre adultos y niños es una relación complementaria. Es una relación en donde hay una dependencia de una generación con respecto a la otra generación. Hay muchas veces, digamos, como una complementariedad en los roles y en las funciones que se ejercen. Pero el proceso de adolescencia es justamente un proceso en donde dicha asimetría tan marcada existente entre las generaciones empieza a transformarse hacia relaciones de mayor simetría, ¿sí? La Françoise Dolto, en el texto que ustedes tienen ahí, habla de cómo qué sé yo, puede haber momentos tensos en las vidas familiares cuando los adolescentes empiezan a hacer sus propios enunciamientos, cuando los adolescentes empiezan a tener una voz propia, porque entran en un conflicto que es el conflicto intergeneracional, y en donde dice que a veces puede ser difícil para un padre el poder tolerar estos como embates que va recibiendo de parte de las generaciones más jóvenes, o no angustiarse, o poder percibir, digamos, la realidad de los cambios de época, sin la angustia que significa que en algún punto la adolescencia de los hijos y el crecimiento de los hijos ponen en tensión las ideas de omnipotencia personales. Ponen en tensión en algún punto ciertos aspectos de cierta potencia, de cierta potencia adulta. Pone en evidencia el propio proceso de envejecimiento. Pone en evidencia que vamos a ser reemplazados en algún momento. Pone en evidencia que nosotros estamos, pero que en la posición adulta en algún punto ya están llegando los que van a venir a ocuparnos, como quien dice, nuestro lugar. Entonces ahí la Françoise Dolto dice que madurez que hace falta también en la vida para poder ir entendiendo lo que son los procesos de cambio sociales, para incluso entonces poder seguir siendo una persona que sostenga una mirada de las cosas y que pueda entender que personas más jóvenes que están en tránsito hacia la adultez puedan tener miradas distintas de las cosas y ya no entrar en un componente, como quien dice, competitivo u odioso, que en algún punto también implicaría el poder ir elaborando ese pasaje que se está haciendo de la asimetría a una simetría, ¿sí? Es decir, en la vida familiar, en algún punto se trata de que uno va a ir pasando de una relación adultos-niños a adulto-adulto. De adultos a adultos en las vidas familiares es toda una transformación que entre padres e hijos ambos lleguen a la situación de ser adultos y pueden llegar entonces a una vinculación de adultos entre ellos. Y yo decía que no es sencillo porque en algún punto se tienen que producir esto de la individuación. Muchos autores dicen es como un segundo nacimiento. Entonces, bueno, se tienen que producir ciertas cosas que son dolorosas como en un parto. Y entre las cosas dolorosas es justamente que se produzcan los cortes de los vínculos de dependencias infantiles que unen a los adolescentes con sus padres, ¿sí? Entonces estos procesos, como que la individuación justamente tiene que ver más con los procesos de corte, con los procesos de separación. Y esas son, como quien dice, las dos grandes funciones que al interior de una familia se han jugado, ¿sí? Es decir, que en términos psicoanalíticos uno los podría vincular con ¿qué? Uno los podría vincular con lo que se denomina la función materna y la función paterna. ¿Sí? Las funciones. Y acá es importante hablar ya de funciones para no quedarnos con una imagen como simplista. Por ahí el texto de Fernández Muján por la antigüedad, cuando habla de la familia, da casi como por sentado que las familias son mamá, papá, hijos, que es un poco un modelo de familia, que es el modelo de la familia
el modelo de familia tradicional, ¿sí? Bueno, el modelo de familia tradicional evidentemente que ya nos quedaría como pequeño para entender la diversidad de modelos de familia que al día de hoy cohabitan, ¿sí? Familias monoparentales, familias homoparentales, es decir, con hijos, digamos, en el seno de relaciones homosexuales, digamos, de parejas homosexuales. Entonces, familias monoparentales, familias homoparentales, familias ensambladas, que se llaman actualmente a las familias en donde hay miembros de distintos nucleamientos y de distintas etapas de nucleamiento. Entonces, todo bueno, y por supuesto que también existen las familias tradicionales, es el modelo como más clásico, tipo Mafalda, mamá, papá, un nene, una nena, es decir, también existen y sigue siendo uno de los modelos de familia más apetecidos. ¿Por qué? Porque las familias justamente son modos que ha encontrado nuestra especie de organizaciones muy básicas que son muy eficientes a la hora de repartir las pesadísimas tareas que la vida adulta trae, ¿sí? Ustedes saben que la palabra cónyuge, el cónyuge, es justamente con el que nosotros vamos a compartir los yugos que trae la vida. Y el yugo es como ese palo que ponen arriba de los dos bueyes para que dos bueyes tiren juntos. Y bueno, y las tareas de la vida adulta, por ejemplo, la crianza de los hijos, es una tarea tan ardua y tan desgastante que por supuesto es un poco más sencilla, un poco más llevadera hacerla de a dos, hacerla en grupo, hacerla en pareja, que hacerla sola. ¿Sí? Pero bueno, yo decía, no nos tenemos que quedar anclados con la idea solamente de la familia en su modelo como tradicional, sino que más allá de los modos de familia de lo que se trate, familias tradicionales, homoparentales, monoparentales, ensambladas, de lo que sea, la clave de las vidas familiares tienen que ver con en qué medida al interior de esas familias se ejercen, se viven esas dos funciones que son las constitutivas de la vida psíquica, ¿sí? Las funciones que se denominan maternas y las paternas. Todavía en las palabras no hemos logrado escaparnos, todavía con las palabras no hemos logrado escaparnos a cierta representación de la mamá como la figura tierna, cuidadosa y cariñosa, y papá como la figura de autoridad que viene a poner orden, ley y el deber ser. Para tratar de escapar a eso, yo diría, o yo hablaría de funciones de holding, de sostén, ¿sí? De holding, de sostén. Holding es una expresión que yo lo tomo de un psicoanalista que se llamaba Winnicott, que Winnicott básicamente planteaba que una función central para la constitución de nosotros como sujetos psíquicos es que haya una función materna, una madre suficientemente buena que pueda dar la función de holding, es decir, de sostén, de cuidado, de atención a todas las necesidades y de una atención prácticamente tan intensa como para que se vivencie en el desarrollo infantil la ilusión de que acá hay un sostén, un cumplimiento, una atención a todo tipo de necesidades, una entrada casi como ilusoria a la vida, como quien dice, y a una sensación entonces de saberse cuidado, de saberse sostenido, de saberse amparado ante toda situación como de desamparo. Y por otro lado, junto con las funciones maternas, que serían las de holding, entonces yo para tratar de ir viendo si mejoramos nuestro uso del lenguaje, hablaría de funciones de holding y funciones paternas, que de nuevo, para no quedarnos apegados a la idea de que esto lo hace un papá, yo le llamaría funciones de pautación. Funciones que tienen que ver con la instauración de las legalidades sociales que definen los modos permitidos y prohibidos, los autorizados y los restringidos de comportamiento humano y que tiene que ver con todo lo que es el proceso de socialización, ya no tanto el proceso como de humanización que implica el reconocimiento amoroso de la figura maternante, sino acá ya la pautación, que es el proceso de socialización, entonces ya no se trata tanto de la humanización, sino de la de ser parte de una comunidad,
de ser parte, como quien dice, de ingresar a una vida más colectiva con las regularidades, las pautas y las legalidades de una vida colectiva. ¿Y por qué hago mucho hincapié en eso, ¿Por qué hago mucho hincapié en esto de tratar de no emplear tanto esto de funciones maternas y funciones paternas y tratar como de irlas pensando de otra manera? Bueno, para no quedarnos apegados a ese modelo que yo digo que es el modelo de la familia tradicional, donde es mamá, papá. Porque digo, ¿qué pasa en una familia de una mamá sola? Bueno, en una familia de una mamá sola, probablemente lo complejo de las tareas maternantes en soledad es que vos vas a tener que hacer todas esas funciones y se hacen. Y en las familias tradicionales, mamá, papá, no es que solamente la mamá puede ser que esté cumpliendo una función de holding, eso es algo que también hace un padre, o puede hacer un padre, o puede no hacerlo. Del mismo modo que las madres también hacen muchísimas funciones paternas, entre comillas, que tienen que ver con esto de la pautación, o que tienen que ver con esto de la constitución de legalidades, de marcos, de pautaciones, etc. ¿Sí? Entonces, en el texto que es antiguo de Fernández Muján, por supuesto que van a seguir apareciendo más las funciones maternas y paternas como forma conceptual de explicar, pero a mí me interesa que en ustedes quede hecha ya una diferenciación para que lo podamos entender y aplicar al concepto de lo que es una función como algo que se requiere que acontezca para el logro de esas metas de que un grupo familiar provea de las posibilidades de individuación a los miembros y de estructuración del grupo, pero esas funciones no quiere decir que necesariamente las ejerzan la mamá y el papá. Son funciones que se ejercen y que muchas veces, digo, también pueden ser ejercidas incluso por otras personas, tíos, abuelos que se hacen cargo de, porque digo, de eso se trata de entender que se trata de funciones, para no quedarnos con una mirada simplista de lo que son los fenómenos familiares o los tipos de familia. Ustedes en la película que han trabajado de La pequeña Miss Sunshine, ahí tienen un claro ejemplo, del atravesamiento de la adolescencia de uno de sus miembros, que es el muchacho de la película que se llama Dwayne. Dwayne está justamente en la adolescencia hace 9 meses, 9 meses, que no es un número cualquiera, es un número muy simbólico. 9 meses es un periodo de gestación humano, entonces es un número muy simbólico de que acá está naciendo y va a llegar a tener voz propia, que de hecho él está mudo, pero va a llegar a tener voz propia en un momento de la película, porque se está produciendo un proceso de individuación, porque se está produciendo un proceso de identificación, se está produciendo un proceso de poder empezar a tener claridad de qué cosas son las que este muchacho no quiere para él en la vida y empieza a tener cada vez también más claridad de un proyecto vital a futuro que él sí está anhelando y una serie de definiciones ideológicas con respecto al mundo y cómo evitarlo. Y en esa película tenemos claramente un modelo familiar que es el de la familia ensamblada. Dwayne no es hijo de Richard en esa película, sino que esa ya es una familia ensamblada. Y en esa familia ensamblada, digamos, se ve con claridad que las funciones están repartidas entre los miembros. En algún sentido, la madre de Dwayne cumple en gran parte ambas funciones. Está muy claro que la madre es la más aglutinante de la familia, es la que llama a reuniones familiares, es la que llama, es la que convoca a la mesa, es la que reúne, es la que agrupa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ella también no ponga algunas pautas, que no ponga algunas normativas en la vida y en la organización familiar. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes con este juego de las funciones maternas y las funciones paternas, lo que van a encontrar es que Fernández Muján hace como una clasificación de las familias justamente según cómo sea el grado de ajuste o desajuste, de cercanía o de distancias que se establecen entre los miembros,
según sea el grado de mixtura entre estas funciones, ¿sí? Entonces él va a hablar de familias aglutinadas, de familias aisladas, de familias uniformadas y de familias integradas, ¿sí? Entonces, ¿qué caracterizaría a cada uno de esos tipos familiares? Lo que va a plantear es que cuando lo que predomina es esa función como de agrupamiento, esa función aglutinante, esa función como de sostén y de holding, pero en forma desequilibrada junto con la otra función que es la de la separación de los miembros, lo que puede estar aconteciendo es que la bandita elástica esté asfixiando, ¿sí? Entonces hay familias que tienen estructuras y modalidades, tipos familiares que son como tipo clan, muy cerradas sobre sí mismas, muy cerradas y desconectadas quizás de la vida comunitaria, muy preocupadas por lo que acontece en todos y cada uno de los miembros y con muy poca posibilidad de que los miembros puedan hacer procesos de salida fácil y sencilla del endogrupo, y hay como un pedido hay como una exigencia muchas veces de disminución de todo tipo de conflicto, disminución de todo tipo de elementos que pueda ser como cortante de estos lazos que unen, que aglutinan, que, que como que concentran y que en algún punto van haciendo como de la vida familiar algo muy encerrado sobre sí mismo, ¿sí? Esas funciones en las familias, digo, en todas las familias están presentes funciones aglutinantes y funciones separadoras y de pautación. Acá un poco lo que nos ayuda a pensar este autor es que hay familias en donde quizás se estén produciendo desequilibrios en esas funciones familiares. Entonces la función, cuanto más aglutinante es una familia, un grupo familiar, en alguna medida va a estar dificultando la posibilidad de un proceso de separación, un proceso de independización, un proceso de elaboración de un estilo de vida o de una identidad más personal. Los movimientos de separación de los miembros se van a vivir como una traición, como quien dice, a ese grupo. Estamos hablando de que sería una restricción a las posibilidades de que un grupo pueda justamente elaborar las ansiedades que traería el proceso adolescente, que es un proceso que viene de la mano de la diferenciación, que viene justamente como a generar cambios, a generar movimientos de apertura, a generar movimientos de alejamiento de ese núcleo, ¿sí? Entonces eso él le va a llamar el autor las familias aglutinadas. Así como digo que puede ser un exceso, la cuestión aglutinante, también podría ser un defecto. Y entonces va a hablar de familias aisladas. Entonces, las familias aisladas, al contrario de la aglutinación, porque en la aglutinación lo que va a ser difícil va a ser diferenciarte de los otros. Entonces es difícil constituir una identidad personal si todos estamos tan apelmazados, como quien dice, unos a otros. En cambio, en las familias aisladas el movimiento es como todo el contrario. Es decir, familias aisladas sería como una bandita elástica que no tiene ninguna tensión, que no tiene ninguna fuerza como para unificar en algún punto, ¿sí? Familias aisladas serían las que justamente cada uno de sus miembros está, como quien dice, completamente alejado y con pocas posibilidades de que lo que se está vivenciando subjetivamente tenga como una incidencia en un tipo de repercusión emocional, cognitiva en los otros miembros de ese grupo familiar. Las familias aisladas en algún punto serían también una metáfora de cierta disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque no estarían proveyendo a las necesidades individuales y grupales, como quien dice, que sí posibilita justamente la familia integrada, que es la que se va a plantear un poco como modelo de mayor equilibrio de un grupo familiar. Pero antes de pasar a las familias integradas, cuando lo que predomina, dijimos, en las aglutinadas predominan las funciones maternas. En las aisladas es justamente como una carencia de esta función materna, pero sin tampoco presencia de funciones de pautación. Cuando lo que habita en una familia es un estilo de exceso de funciones paternantes, es decir, funciones de pautación, las familias se transforman como en estructuras más rígidas, en donde cada uno de los miembros de esa familia tiene que seguir determinadas pautas o determinadas
o determinados patrones comportamentales definidos desde una posición que se define como autoridad y que imposibilita también ciertos procesos de mayor individuación, porque acá todos tienen que seguir determinada pauta fijada y hay un deber ser que gana fuerza a la hora de la definición de cómo cada uno de los miembros va a ir, como quien dice, constituyéndose. Entonces, en las familias uniformadas, como lo dice su nombre, es decir, es como que hay uniformidad, una sola forma de ser. ¿Sí? Entonces, en estas familias todos hacemos tal cosa, o en esta familia las cosas se hacen así, así o así, como yo digo, diría la autoridad paterna. Aquí las cosas se hacen como yo digo. En general tendría que ver como con un exceso de función paterna, definiendo el cómo vivir y generando las limitaciones de que nuevamente puede emerger una identidad diferenciada a los modos autorizados, como quien dice, por la función paterna. Si ustedes tienen entonces la posibilidad de ver la película esa que yo les mencionaba de la Sociedad de los Poetas Muertos, van a ver que hay un claro modelo de función de familia, como quien dice, de familia uniformada, en el caso de la familia del joven que finalmente en la película se quita la vida y se suicida, donde claramente se ve un estilo de familia uniformado, en donde uno de los miembros es tan exigente en las formas que deben tener los miembros del grupo familiar, la función materna está absolutamente desdibujada. En esa película se ve con claridad en ese caso la madre con una imposibilidad total de poder dar espacio a otras funciones de holding y de sostén, y el joven adolescente que toma la decisión de quitarse la vida, en algún punto lo hace en dirección a una imposibilidad que ha habido en ese núcleo familiar y una imposibilidad también personal el de poder resolver positivamente la crisis adolescente, pero ha habido una enorme imposibilidad de poder conectar con formas personales a partir de la fuerza uniformante del contexto de esa familia que esperaba de él una adaptación, una probable como claudicación a todo tipo de aspiración de independencia y al forzamiento a tener que ser como este padre esperaba que fuese, con nefastas consecuencias en esa película. Y bueno, junto con todos estos modelos que vengo desarrollando, un modelo que sería el de la integridad. Lo que caracteriza a las familias integradas sería justamente un equilibrio entre las funciones de holding y las funciones de pautación. Familias muy integradas también a la vida social y a la vida comunitaria de la que forman parte, y entonces familias que en algún punto tendrían justamente las puertas abiertas para que la familia se transforme como en el espacio para la emergencia y el lanzamiento y la posibilidad de pasaje de la vida del endogrupo hacia el exogrupo, y que tienen, como quien dice, justamente los recursos para poder percibir que este proceso que se está dando en la vida familiar es un proceso potencialmente enriquecedor, no solamente de los adolescentes, sino también de los adultos que participan en esa vida familiar. Entonces, en las familias más integradas hay un equilibrio entre funciones de sostén, hay un equilibrio entre funciones de pautación y hay recursos como para que los procesos de individuación puedan ir aconteciendo. Y hay una tolerancia también al movimiento de desprendimiento de los miembros de lo endofamiliar en la comprensión profunda de que hay un destino más allá de la familia de origen y que hay una lógica, como quien dice, intergeneracional de distanciamientos, pero con posibilidades de reagrupamientos y de constituciones de nuevos grupos familiares. Hay una autora que es muy provocativa, a mí me gusta mucho, no lo tenemos entre los textos porque bueno, no podemos
no podemos exagerar tampoco en la cantidad de lecturas que ustedes hagan, pero yo no me quiero privar de la posibilidad de contárselos, digamos, es decir, bueno, de que conozcan, digamos, más cosas de las que ustedes en los textos van a leer, porque bueno, son sugerencias que tal vez después a futuro ustedes puedan seguir, pero hay una autora francesa que se llama Elisabeth Roudinesco, creo que es con K, Roudinesco, que plantea muy provocativamente que una familia en definitiva surge a partir de la destrucción de otras dos familias, ¿sí? Es decir, si yo hago un dibujito de una familia clásica, es decir, una familia tradicional en donde hay un hombre y una mujer que se enlazan amorosamente, que se vinculan y que para que surja familia, dice Roudinesco, va a hacer falta que llegue una tercera generación. Voy a dibujar ahí un hijo, como quien dice, ¿sí? En psicología muchas veces dibujamos hacia los varones como los cuadrados, las mujeres como las redondas. Entonces, bueno, acá yo dibujé cómo se podría esquematizar una pareja en primer término, es decir, la unión entre dos personas adultas en cuyo vínculo está autorizada la expresión de la ternura y del erotismo, y muchos autores consideran que uno puede hablar de familias, es decir, cuando aparece una cuestión del orden de lo intergeneracional, es decir, cuando aparece una coexistencia de más de una generación, porque la pareja, digamos, todavía estamos hablando de un nivel de una misma generación, pero la llegada de un miembro de una tercera generación es lo que define la articulación de estas necesidades de holding y de pautación entre los miembros y de redefinición de las identidades de todos ellos y del surgimiento de las posiciones de hijos, de padres, de hijos, de madres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice provocativamente Elisabeth Roudinesco? Que para que se constituya una familia, además de esto de la llegada de otra generación, para que se haya constituido ha hecho falta que se hayan desarticulado dos familias, es decir, porque esta fulana viene también de una propia historia de grupo familiar y este fulano viene también de otra propia historia de grupo familiar. ¿Se comprende? Entonces, para que se pueda armar una familia, dice esta autora, y nosotros es como que primero necesitamos destruir dos. Y es muy, muy interesante porque nos va planteando cómo entonces, digo, en toda familia lo que va a haber son tensiones, son ambigüedades, son relaciones intensamente, ambiguas en términos de que en las vidas familiares se vive con intensidad el amor, pero también el odio, también la angustia por las separaciones y por los distanciamientos, también se viven los celos. Piensan en general, por ejemplo, los celos que hay entre las suegras y las nueras, por poner un ejemplo, ¿sí? Ni hablar de las envidias entre hermanos. Es decir, bueno, todo ese caldero de emociones de muy distinto tipo es lo que se vive al interior de un grupo familiar. Una familia es una cuestión de tensiones muy intensas y que a su vez para su consolidación requiere como de traiciones al grupo, al endogrupo. Y estos son los procesos que muchas veces se empiezan a dar en la adolescencia. Es decir, en la adolescencia es justamente el momento en donde de repente uno empieza ya por la fuerza del empuje de las nuevas emociones sexuales que están apareciendo. Vean si pueden, lean si pueden lo de Ana Frank. Entonces, esas mismas emociones que van surgiendo, esos mismos aspectos que van emergiendo, son los que van llevando a que uno se vaya desligando de los objetos de la familia del endogrupo y uno vaya direccionando la mirada y el interés hacia objetos exogámicos que se denominan. Ese movimiento es lo que va a llevar entonces al movimiento de la exogamia. Pero cada familia, en definitiva, es como quien dice la reunión al momento de constituirse de dos grupos familiares que en realidad muchas veces es más lo que los separa que lo que los une. Piensen ustedes en un casamiento, piensen ustedes en una iglesia, pero uno va a una iglesia, están en un casamiento y uno va a ver la familia de la novia por un lado, la familia del novio por el otro lado, todavía pensando en una familia tipo. Pero si fuesen dos novias o dos novios pasaría lo mismo. La familia de uno por acá, la familia de otro por acá, dividido. Y de un lado la familia, oh, viste, si son todos unos nariz paradas, son unos no sé qué, y del otro lado, no, pero viste que estos son todos unos
no sé qué, unos grasas, las tensiones familiares, las tensiones entre las familias son absolutamente esperables porque son distintas culturas familiares. Es como los Capuletos y los Montescos. Y que sin embargo, como estamos organizados culturalmente por una ley que prohíbe que al interior de la familia se autoricen las relaciones eróticas y el erotismo se debe lanzar a objetos exogámicos, nuestra cultura justamente ha logrado establecer enlaces que hacen que la vida social sea menos agresiva a partir justamente de esto que son los enlaces familiares que van generando que se disminuyan esos montantes agresivos entre las distintas tribus, entre los distintos grupos, entre los distintos clanes, a partir de que de esta ley que ha obligado al intercambio y a la construcción como de tejidos sociales, de tejidos a partir justamente de este obligarse culturalmente a que las cosas no se perpetúen al interior como de clanes, sino que las familias se vean obligadas a hacer entrelazamientos y empezar a constituir, bueno, de ahí viene la palabra, viene familias políticas, ¿sí? La familia política, cuando vos andas noviando con alguien, acá ya tenés toda una familia política con la cual a vos te vas a enlazar y que cuando llega la otra generación todo ha quedado definitivamente enlazado más allá de que después este vínculo de pareja pueda o no prosperar, como quien dice, pero ya la tercera generación en definitiva ha hecho que todos estos ramas familiares hayan quedado, como quien dice, enlazados. Bueno, las familias son estas organizaciones tan complejas que no solamente poseen una identidad personal, grupal. Fíjense en ustedes cómo justamente después en los procesos de emergencia de nuevas familias de orígenes, uno va a ver que el hecho de que se venga de distintas familias, de culturas familiares tan distintas, van a producir también muchos roces, muchos entredichos. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando llega un niño a la familia y entonces cómo lo criamos, a qué tipo de colegio lo mandamos y cómo ahí ya pueden empezar importantes conflictos porque de repente el padre puede venir con una historia y con un modelo de educación muy distinto seguramente o es potencialmente distinto al modelo que trae la familia materna, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, quizás, también para volver a ejemplificar, en la película de la pequeña Miss Sunshine, ahí uno ve en realidad de qué se trata una familia bastante integrada, es decir, con una familia con muchos recursos, justamente para poder ir posibilitando la resolución de tensiones que se han dado al interior de esa vida familiar y le van dando posibilidades de resolución a las crisis que cada uno de los personajes está viviendo y que cada uno de los personajes está experimentando. Es una familia, por supuesto, que con características de familia norteamericana, porque ninguna familia va a poder escapar al contexto macro que la constituye, pero a su vez también vemos como una familia entran en tensiones y entran en contradicciones, el padre con el abuelo, en los modelos que van transmitiendo, la madre con el padre, conflictos y tensiones, pero al mismo tiempo muchos recursos en esa familia para ir dando espacio a los procesos de individuación de sus miembros. A la niña, Olive, con toda una cuestión muy cuidadosa que ambos tienen para con ella, para que ella pueda dar cuenta de su singularidad y de su individualidad, y también con su hijo adolescente, con Dwayne. Hay una escena en particular en esa película que es como la más clara del proceso de separación y el proceso de individuación, que es cuando Dwayne descubre que tiene miopía y astigmatismo. No, no es miopía, es una dificultad que tiene que ver con no poder reconocer y distinguir los colores. Se me ha ido el nombre en este momento de esa patología visual. Bueno, se me ha ido el nombre, ya me va a volver en algún momento. Pero al descubrir esa patología visual y al descubrir que no va a poder ser
pilotos de aviones, vieron que él entra como en una crisis de angustia muy grande, y digo, es una hermosa escena que muestra lo que es el proceso de individuación y el proceso de separación. Y la cámara lo toma perfecto, porque él pega un grito, detienen la camioneta, tira de la puerta, se termina como rompiendo esa puerta, y él sale corriendo y la cámara lo toma, y entonces él toma una dimensión enorme y distanciada de la familia, y ahí anuncia y vuelve a aparecer y emerge la voz, nunca había aparecido en toda la película, y grita, y además la separación se hace aún más evidente con expresiones cortantes: no quiero ser de su familia, son unos fracasados, muerte, divorcio, no sé qué, no sé cuá. Y la claridad absoluta de esa madre que fue a buscarlo, la función de Holding, fue a buscarlo, fue a sostenerlo, recibió todos esos gritos, vuelve la madre hasta la camioneta donde estaba su pareja, la nena, el hermano, y, y alguien creo que la pareja es la que le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y nada, esperar. Entonces digo, esa mujer que es muy, muy habilidosa y muy, muy cuidadosa y muy sabia en muchos aspectos, ya tiene la certeza de qué se trata la vivencia de la adolescencia y la necesidad también de tener un espacio propio. Entonces tiene todo ese tiempo, y eso es un poco la expresión de una familia con recursos y con integridad. Si tiene la capacidad de sostener, pero también de brindar el espacio. De cuidar, pero de reconocer la autonomía. De atender, pero poder ir vislumbrando lo que es del orden del desarrollo cada vez más único, cada vez más autónomo que el otro está teniendo, y lo va autorizando. Esa madre ha autorizado el silencio sin angustiarse, ¿sí? Entonces digo, esos son como las metáforas del por qué se trata de una familia bastante más integrada. Y es una mamá que también hace algo muy, muy, muy piola, que es que autoriza a su pareja que vaya cumpliendo también cierta guía, aunque lo hace con cierta torpeza la pareja, pero sí autoriza y muy sabiamente la participación de su hermano y la participación del abuelo en todo esto que es la guía la guía y el acompañamiento de las generaciones más jóvenes. Bueno, esto se ha hecho largo, pero básicamente hemos tratado de resumir ideas centrales que tienen que ver con esto de la adolescencia en relación con el contexto familiar en la que se produce. Estimados alumnos, les mando a todos ustedes mis saludos. Espero que vayan avanzando con el trabajo de integración conceptual que hemos propuesto para el primer parcial. Y bueno, ojalá también que muchos de estos temas sirvan para procesos de reflexión de vuestros propios tránsitos vitales que todos y cada uno de nosotros tenemos, y que quizás podemos enriquecerlo justamente cuando la experiencia que hemos ido teniendo en la vida la vamos ordenando también conceptualmente, que muchos de estos conceptos pueden servirnos para entendernos un poco mejor a nosotros mismos y también a los demás. Les mando a todos mis saludos.